En este apartado vamos a hablar del vector unitario, ¿de acuerdo? Veréis que es un concepto muy sencillo y que posiblemente ahora no veis exactamente el sentido de por qué se hace, pero lo utilizaremos en operaciones que veremos en temas más adelante. Por lo tanto, es interesante entender qué significa. El concepto de vector unitario dice que es aquel vector que tiene módulo igual a 1. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo el vector, si queréis, yo tengo aquí el vector AB, ¿de acuerdo? Aquí el punto A, el punto B, ¿sí? El A es el 0, 0, el B es en este caso sería el 1, 0, ¿sí? Por lo tanto, en este caso el vector AB, fijaos que en este caso si hiciera las componentes me quedaría 1, 0, ¿sí? Y yo rápidamente observo, ya que está sobre el eje, que esto mide 1. Si queréis podríamos hacer en este caso el módulo del vector AB, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que tendré la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y me quedará en este caso 1, ¿sí? Por lo tanto se cumple. Si yo, por ejemplo, en lugar de la B tengo aquí el punto C, que el punto C está en el punto 1, 1, fijaos que en este caso, aunque parezca que también vale 1, no, cuidado, ¿de acuerdo? Este vector de aquí, por ejemplo, las componentes del vector AC, ¿qué sería? 1, 1 menos 0, 0 me quedaría 1, 1, ¿sí? Y por lo tanto el módulo de AC, ¿sí? Sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me quedaría la raíz de 2. Ya no es, tiene como módulo 1. ¿De acuerdo? Así que vector unitario muy sencillo es que tiene módulo 1. Su longitud es 1, la unidad, ¿sí? Bueno, muchas veces va a ocurrir que tendremos vectores que no miden 1, pero nos interesará en este caso normalizarlo. Normalizar significa convertirlo en vector que tenga unidad 1, ¿de acuerdo? Nos interesará, ya veréis para qué. Por lo tanto, normalizar un vector consiste en transformar un vector de modo que tenga módulo igual a 1, es decir, que sea unitario, ¿sí? Aquí tenéis esta fórmula que parece que sea muy fea, muy complicada. Lo único que está diciendo aquí es que el vector U, el vector unitario, ¿sí? Va a ser igual a un vector, esas son las componentes de un vector, partido por el módulo de ese vector. Es decir, las componentes partido por, en este caso, la distancia, la longitud del módulo, ¿sí? Y esto de aquí son las componentes del nuevo vector, que en este caso será un vector unitario. Vamos a ver un ejemplo para entender qué significa, ¿de acuerdo?, este concepto. Por lo tanto, tenemos aquí el punto A, que es el 1, 0, el punto B, que es 5, 3, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, si yo quiero trazar el vector AB, sería este de aquí, ¿sí? Si yo hiciera AB, ¿qué ocurriría? AB lo que ocurriría, yo diría extremo menos origen, 5 menos 1 sería 4, ¿sí? Y 3 menos 0 sería en este caso 3. Tendría como componentes 4, 3. Si yo hago, por ejemplo, ahora, en este caso, el módulo del vector AB, ¿qué me va a ocurrir en este caso? Me quedará que tengo la raíz de 4 al cuadrado, que será 16, más 3 al cuadrado, que será 9. Esto dará la raíz de 25, y por lo tanto esto será un 5, ¿sí? Tiene distancia 5 unidades. Muy bien, pero resulta que en este caso ya veo que como la distancia es 5 no es 1, yo en este caso lo que me van a pedir para un cálculo que haré a posteriori, que veremos en otro apartado, me interesará que estos tengan módulo 1, no me interesa este vector, sino que me interesa un vector que yo me voy a crear ficticio, que va a ser así de largo, por ejemplo, que tendrá, en este caso, como módulo la unidad, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, una idea que es que yo podría expresar este módulo, el vector AB, me lo podría expresar como, por ejemplo, 5 veces la unidad, 5 veces este pequeño vector. Sí, porque a lo mejor luego tendré otro vector AC, que será más largo, y no me interesa expresar AB y luego AC, sino que los expreso, cada uno de los vectores que tendré luego, los expresaré como tantas veces este vector, ¿sí? Este mini vector que me he inventado. Por lo tanto, aquí viene lo del concepto. Lo podemos llamar, si queréis, U, o lo podemos llamar vector AB. Es lo mismo, al final son unas componentes, ¿sí? No importa. Aquí lo que yo veo es que tengo como origen el A y extremo el B, y aquí directamente es que tengo un vector, ¿de acuerdo? U, no importa. O aquí, en este caso, que se correspondería con V, porque U sería unitario, y vemos que esto no es unitario, así que aquí estaríamos hablando de V. ¿Cómo lo hago yo para normalizar? ¿Cómo paso yo de un vector AB, en este caso que tiene módulo 5, así que mide 5, a pasar a un vector que mide solo 1? Pues bueno, muy sencillo, es esto de aquí. Por lo tanto, para yo obtener mi vector unitario, y si queréis llamémosle U, lo que voy a hacer en este caso va a ser, voy a poner las componentes de AB, ¿sí? Que será 4, 3, partido en este caso por el módulo, que va a ser 5, ¿sí? ¿Lo veis? Va a ser así. Cuando ocurre esto, lo puedo expresar así, o lo puedo expresar también, como, por ejemplo, como 1/5 por 4, 3, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la componente X, la componente Y. Cuando tengo esto, lo que está fuera del paréntesis multiplica tanto a la componente X como a la componente Y. Y por lo tanto lo que me quedará como vector unitario va a ser 4/5
¿de acuerdo? 3 quintos, ¿sí? Y en este caso va a ser las componentes de mi vector unitario. Si queréis podríamos comprobar, en este caso yo tengo que el módulo de u, que va a ser en este caso la raíz de ¿qué? De 4 quintos al cuadrado, vamos a hacerlo todo, 4 quintos, todo ello al cuadrado, más 3 quintos, todo ello al cuadrado. ¿Qué me va a ocurrir aquí? Fijaos, yo tendré la raíz de ¿qué? De 16 partido 25 más 9 partido 25. 16 más 9 daría 25, me quedará la raíz de 25 partido 25, que es en este caso 1, y me quedaría la unidad, ¿de acuerdo? Ahora en este caso lo que yo he hecho, me he creado este vector al que yo llamaré u, unitario, que en este caso tiene como módulo 1. Bueno, básicamente de este apartado entender el concepto de vector unitario que tiene módulo 1, y luego cómo puedo yo pasar de cualquier vector, cómo puedo crearme yo su vector unitario, ¿de acuerdo? O sea, que el mini vector que estaría colocado justo sobre mi vector, ¿de acuerdo? Y que tiene como módulo 1.